Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Este programa Baluarte de la Verdad, que llega a todas partes de la República Dominicana y más allá, a través de Teleradio América, canales 12 y 45, y YouTube y en internet también. Usted puede sintonizar en vivo, donde quiera que se encuentre, por internet. Solamente tiene que poner Teleradio América en vivo. Miren, aquí ahora Solano trae su libro ahí. Supone que cuando venda va a dar un porcentaje al programa, hablarte la verdad. El mío está sonelado porque ese es mío. Y es mío. Entonces, No, y próximamente yo traeré el mío también. Abraham, Abraham le falta. Ese libro de texto, hoy vengo de la conferencia que tú sabes que el viernes 29 el Ministerio de Educación celebró el Día Nacional de Lectura y fue un espectáculo maravilloso. De eso vamos a hablar más adelante porque hacía años que no se tomaba en cuenta eso. Un estudiante que no sabe leer es analfabeta. Pero también el porcentaje que me toca a mí como consecuencia de estarlo promoviendo aquí, porque van a ser tomados en cuenta tu café, se te paga tu café en la tertulia. Y el libro mío que se llama Soldado de la Democracia, que viene siendo el código político más importante que se ha escrito en los últimos tiempos, para que los partidos todos, ¿no?, tomen y dejen y se olviden de esas guerritas internas, de esas zancadillas, de ese oportunismo, de esa falta de solidaridad con sus dirigentes y su base. Ese libro le dice todo lo que ha pasado y cómo evitarlo. Abraham, si Fortuna, no, Abraham es Terrero, Fortuna, Terrero, familia del Penco y Fortuna de dinero. De mucho dinero. Mira, un saludo a todo nuestro público televidente y ya aprovechando que ustedes tienen sus libros ahí, yo voy a poner mi espacio. Bueno, comienza a escribir porque lo único que tú no has hecho es un libro. Has sembrado un árbol. Sí. Tienes un hijo y te falta escribir un libro. Sí, claro. Por eso viene pronto. Me falta. ¿Qué ha pasado con Abraham? Que le da realmente límite para escribir un libro que no lo ha hecho. Abraham, es que el penco lo ocupó demasiado. Le llenó la cabeza de muchas cosas. Realmente, tú sabes. Y ahora necesita cultivar esas experiencias. Tú sabes que en mi caso yo he estado hasta los últimos 5 años, estuve muy envuelto en la parte privada a nivel. ¿Tú estuviste viajando en las ambulancias del penco? No, todavía. Manejando, conduciendo. No he tenido todavía chance. Pero ahora ya que estoy involucrándome en la parte social, pública, política del país, pues, y luego de verte a ti, Encarnación, terminar tu libro, pues, no dudes tú que me es hermoso. El Solano me dijo, le tengo pena a Abraham, ¿por qué tú no lo incluyes en tu programa? Y yo después le dije, bueno, pero ya que tú lo recomendaste, tú vas a tener que entrar al programa también, Miguel Solano. Y ahora lo vamos a llevar como candidato a la Junta Central Electoral por esta sección. No califica, gracias por el mensaje. No califica porque estuvo inscrito en el PLD. Mira, vamos a entrar en materia. Eso no lo para. Miren, señores, ha ocurrido un acontecimiento terriblemente catastrófico en la noche del jueves, amanecer el viernes. La desaparición física ya dentro de pronto de Reinaldo Pared, quien venía padeciendo un problema de cáncer, pero al mismo tiempo se comenta de depresión. Hay que reconocer que Reinaldo Pared tuvo un desarrollo político extraordinario en el PLD y en el país. Él y yo estuvimos juntos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se graduó en 1981, yo en 1980. Y quiero decirles que Reinaldo Pared siempre tuvimos unas buenas relaciones de amistad. Aunque
algunas personas no le caía bien, como no le caigo yo bien a otros. Eso se da, exacto. Pero realmente llegó a diputado, llegó a senador, presidente del Senado en 7 u 8 ocasiones, regidor, secretario general del Partido de Liberación Dominicana, precandidato en un par de ocasiones a la presidencia de la República por ese partido. Un hombre que tenía pensamiento propio y carácter. Naturalmente, todo ese problema de la enfermedad de él, sumado al estrés que le produjo la separación de grandes amigos, la división de su partido y la salida del poder, y al mismo tiempo tanto encauzamiento de muchos dirigentes y funcionarios que se ve venir, en ese sentido me parece que al afectarle eso, estresarlo, darle ansiedad y depresión, le bajaba el sistema inmunológico y le agudizaba su problema, aunque recientemente le había anunciado que había superado el asunto del cáncer. Pero déjame decirte, Juan José, el tema del suicidio, que obviamente Reinaldo lo pone en la tapeta ahora con este acontecimiento. Pero hay dos etapas de este proceso. Hay dos etapas de este proceso. En la antigüedad, Sócrates lo dignificó. El suicidio era un acto digno, porque Sócrates prefirió suicidarse antes que no cumplir con la Beber la cicuta. Sí. Entonces, el suicidio en ese tiempo se encontraba, y la mayoría de los jefes militares, cuando iban a una batalla, si la perdían, se suicidaban. Eso pasa en Japón, pasa también en Corea. Era en global. Por ejemplo, era en global, pero déjame. En Japón, jóvenes que se suicidan en masa. Sí, pero el suicidio en Japón tiene otra connotación culturalmente. Sí, pero. Aplican sus harakiri. Pero vámonos con lo occidental. En lo occidental, como se empezó a ver como una plaga ya. Se empezó a ver como una plaga. Entonces, en el 354, San Agustín, que ya surge después de Cristo, 354 después de Cristo, entonces San Agustín elabora una tesis de que el suicidio es pecaminoso, altamente pecaminoso, porque la vida te la da Dios. Y la Iglesia Católica lo asumió de una forma tal que si tú te suicidas, tú no tienes derecho a nada. No te pueden ni siquiera pasar por la iglesia, no te pueden entrar a la iglesia. Está prohibido, porque tú has violado el más alto de los sagrados dones que Dios te dio, que fue la vida. Correcto. Ahora, el que está enfermo de cáncer no tiene otra salida. Eso no tiene otra salida. Pero en un libro mío que se llama Memoria del Alma, escribí un cuento sobre ese tema, y el cuento se llama Engañando a Dios. Porque ¿qué es lo que hace el que está en la situación, por ejemplo, que estaba Steven Jobs? Que ningún medicamento le resulta, nada le quita el dolor, absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacen? Que dejan de comer, dejan de beber. Sí, sí. Y entonces en 3 días están muertos. Sí, claro. Entonces eso es suicidio también. Es un suicidio. Sí, definitivamente. Pero es como engañando a Dios. O sea, yo no me disparé, yo no hice nada, sino que morí en forma natural. Claro. Morí en forma natural. Todos los que hemos tenido unos familiares, hemos padecido esa situación, hemos sufrido eso. Yo recuerdo que yo fui donde don Juan Bosch, y le digo: don Juan, mi madre está sintiendo unos extraños dolores en el estómago y eso. Y don Juan me dijo: no pierdas tiempo, vete donde este compañero, que queda cerca ahí del partido, ahí en la misma Independencia. Y la llevé donde el compañero, que acababa de regresar de España con un doctorado en esos temas. Cuando el compañero la vio, le dijo, y le examinó y le dijo: usted tiene 2 opciones. Un tratamiento de 2 años,
que va a ser doloroso, va a vivir 2 años, o usted no hace nada y en 45 días está muerta. Sí, correcto. Mi madre dijo, no quiero tratamiento. Y a los 44 días, exactamente a los 44 días murió. Mira, Solano, Eso es así. en la India hay sectas que ellos optan por dejar de comer para morir. Y la sociedad esto lo ve como bueno y válido. Inclusive los familiares ayudan a la persona a ir degradándose poco a poco. El llamado aquí que se le hace a la sociedad es que ese tipo de padecimiento, de enfermedad, por lo extenso de los tratamientos y en la forma en que el cuerpo humano se va degradando, es lógico que los enfermos entren en esa etapa de depresión. Sí, sí. Y hay que tener siempre un extremo cuidado en la parte anímica de esos. Mira, yo quiero dar unos datos. En el mundo, en el 2020, aumentó el porcentaje de un 15% a un 70% de suicidios, principalmente de jóvenes de 12 a 24 años. De cada 25 que lo intentan, el 50 se suicida. Así es. El año pasado, del 2020, hubo 750.000 suicidios en el mundo. Y esto ha ido en aumento, inclusive después de la pandemia. En Estados Unidos, Laucamaima, en el Departamento Especial de Psicología, hizo un estudio en el país y dice que el 20.3% sufre de depresión y el 37.7% sufre de ansiedad. Cuando tú lo sumas, redondea cerca del 58%. Hay un problema terrible en el país y a nivel mundial con relación a enfermedades mentales que ha provocado eso, que ha aumentado en un 300% con relación a antes de descubrirse lo que es el COVID-19. Entonces, los suicidios, aquí tenemos muchos datos o estadísticas con relación a eso. Sí. Y a la medida que la crisis económica, acompañada del miedo, del temor y el terror que le da a la gente, inclusive el haber perdido o perder un familiar, o un vecino, o un amigo, o perder su trabajo, o simplemente perder la posibilidad de mantener a sus hijos, de obtener lo que realmente se necesita en el hogar. Esa situación de quédate en casa, de falta de socialización, de encerramiento, de tener esas mascarillas. Estar aislado de la naturaleza. Esas mascarillas, aislado de la naturaleza, de las caminatas, del aire libre, del sol, de la mar. El sol y la mar, como dice Miguel Solano, es el remedio infalible para ayudarnos a todos a mantener una buena salud. Entonces yo pienso que en definitiva hay que tomar en cuenta el gobierno, y ya Salud Pública ha estado tomando cartas en la materia, de que esta pandemia del COVID-19 ha hecho menos estragos que lo que está haciendo la pandemia mental del problema de ansiedad, depresión y además de suicidio. Es un terror, ya la gente no te quiere ni abrazar. Una de las cosas inclusive que más daño ha hecho es que usted no puede abrazar a la gente que usted quiere, a su amiga, a su familia, a sus amigos, a una amiga, a una novia, a la mujer, a un hijo. Todo el mundo tiene temor, inclusive muchos de los hijos de uno no querían salir a la calle porque entendían que iban a infectar a su padre, que lo iban a matar. Y es más, yo conozco, que no voy a mencionar el nombre, la hija de una persona muy importante de este país,
que se quedó en la casa y dejó una carta diciendo, papi, yo no aguanto esto, de todas maneras yo no fui a la calle porque no quiero que tú mueras. Y ella prefirió suicidarse. Entonces, esto es sumamente grave. Esto es una epidemia mundial. Pero y la mira, República Dominicana, que ya tenía un porcentaje altísimo de esto, porque inclusive la falta de alimento y de cuchara también provoca problemas mentales o demencias, inclusive a las personas mayores, demencia senil antes de tiempo, Alzheimer y una serie de factores más que afectan la salud y por ende todo el sistema físico e inmunológico de cada uno de nosotros. Mira, tú sabes que nosotros a todo lo largo de nuestros programas hemos hecho un llamado a la sociedad para que ponga atención a la parte de la salud mental y a la salud física. La mayoría de las personas olvidan que la salud física y mental prácticamente lo es todo. Es decir, es lo más importante que tenemos y prácticamente no le ponemos mucha atención, solo nos damos cuenta de lo importante de la salud cuando no la tenemos. Entonces, desde esta plataforma nosotros hacemos un llamado a la población de que ponga atención a su salud. Es cierto, la falta de empleo, la falta de dinero, la situación del COVID y demás, pero también no olvidando que lo más importante que tenemos es nuestra salud. Poder levantarnos en las mañanas, respirar, oxigenarnos, llenar esos pulmones de oxígeno, poder salir a caminar, aprovechar el parque, aprovechar el malecón, hacer ejercicio, alimentarse correctamente. Es decir, es un sinnúmero de elementos que por lo general no lo tenemos en cuenta, solo cuando nos hacen falta. Y bueno, Reinaldo y yo ciertamente dentro del PLD tuvimos una larga caminata, recorrimos mucho el país andando en campaña y debemos a su amistad, le debemos a su primera esposa, que era muy buena amiga nuestra, nos llevábamos muy bien y obviamente esto ha sido un terrible dolor para todos, pero todos sabemos que quienes están enfermos en esa condición obviamente eligen uno de los dos caminos, o el camino rápido o el camino lento, que como habíamos dicho, ese camino lento de tú decir, ni me traigan más agua, ni me traigan más comida, esto terminó, tú te despides de tu familia. Y ese hecho que aparece como una muerte natural, tiene de regocijo el que la familia no ve como que se ha cometido un acto de pecado, sino que fue un proceso natural que el dolor venció, que el dolor ganó, pero no una terminación así como la de Reinaldo causa un impacto demasiado horrible en la familia y obviamente obliga a que durante mucho tiempo uno tenga que mirar con la cabeza. La depresión le dice a la persona, eso es horrible. le dice a la persona, tú sientes en el oído, mátate, 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 mátate. La mayoría lo hacen, la mayoría lo hacen. Eso es, bueno, digo, eso es una situación terrible, porque el que sufre de ansiedad es la antesala de la depresión. Sí. Y si hay 20.3% de la población, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Sí. Y entonces le sumamos el 37.7% de ansiedad. Como dijimos ahorita, estamos hablando de un 58%, casi el 60% de la población. Entonces, esto no es tan sencillo. Sí. ¿Eso qué puede provocar? Mucha violencia en la calle, mucha agresividad, inclusive entre la familia, entre la esposa, los hijos, los vecinos, cualquiera te puede salir fácilmente
con un arma para crear problemas. De todas maneras, descanse en paz. Nos unimos al dolor que embarga a Ingrid, la muerde el alma, el dolor, a sus hijos, a su familia, a sus nietos, a sus hermanos y a toda la familia PLDista. El pueblo dominicano está de luto por la muerte de Reinaldo Pared, nuestro amigo, independientemente de las banderías políticas. Nos vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con su programa Baluarte de la Verdad. Regresamos acá a su programa Baluarte de la Verdad y le llega a usted a través del internet, a través de la pantalla chica. Baluarte de la Verdad. Mira, hubo muchos sectores en el país que se quedaron con el moño hecho, como perico en la estaca, porque pensaban que Luis Abinader iba a someter la reforma fiscal o tributaria al Congreso Nacional. En este programa, Miguel Solano dijo, no la va a proponer, solamente pudiese hacerlo si convoca a un referéndum. De lo contrario, no va a ir. Yo, en cierta forma, decía que iba porque no quiero llevarle la corriente a la posición que tenía los que la auspiciaban, pero la situación no estaba tan sencilla. Primero no porque los partidos políticos, algunos de ellos estaban negados a ello, sino porque el pueblo dominicano, que ha recibido en esta pandemia golpes mortales a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud y a nivel emocional, y ha aumentado mucho los precios de los productos de primera necesidad, la mercancía en general, los materiales de construcción, todo. Pero la gente lo entiende porque esto es un problema mundial y también el costo de las cargas, del transporte internacional, del transporte nacional, el costo de los fertilizantes, de que se utilizan en la producción de alimentos a nivel nacional, el costo del barril de petróleo, el costo de la energía, todo está golpeando el mundo y la escasez inclusive de mercancía y de productos que ya se está sintiendo en diferentes partes del mundo, inclusive partes para producir celulares, computadoras, como vi en España, partes, por ejemplo, para los vehículos, que está muy reducida la cantidad de vehículos que se estaban produciendo en el año en España, Francia, Europa y en el mismo Estados Unidos, donde inclusive se juntaron ahora decenas de barcos casi prácticamente en una semana y no encontraban camioneros para sacarla de los puertos. Mismo pasa, por ejemplo, en Inglaterra con el transporte de petróleo, faltan camioneros, una desgracia mundial. Y además, carga, por ejemplo, un furgón que pagaba $2,000, te paga ahora $20,000 para traer la mercancía aquí. Y además, muchas de las mercancías que se necesitan para Navidad, parece ser que no van a llegar. Hay un gran retraso en eso. De todas maneras, nos ha ayudado mucho las remesas, que ya va cerca para más de $10,000 millones de aquí a diciembre. También nos ha ayudado el turismo, que ya se recuperó totalmente, y además se ha ido recuperando la gran empresa, la mediana y la microempresa, y en realidad todo eso va a ayudar a un crecimiento de 12.7 de la economía, de -8, donde la pandemia ya está en 12.7, lo que significa que nosotros estamos en capacidad de recuperarnos. Y además, si se
logra utilizar los recursos adecuadamente y se han economizado más de 100.000 millones de pesos que estaban siendo utilizados superfluamente, y además el manejo de la cobro de los impuestos y la gente espontáneamente que está yendo a pagar sus impuestos, le va a permitir al gobierno, independientemente de que no se vislumbra una situación económica, social y política muy buena para el 2023, pero parece ser que no va a ser tan mala, porque la eficiencia en el manejo del Estado y de la economía de Luis Abinader ha permitido, y además la transparencia, y Miriam, y Berenice, y Camacho, tiene a raya a cualquier funcionario que haya pensado que se va a hacer rico de la noche a la mañana, para que no repitan lo que han hecho otros del pasado, que hoy están siendo cuestionados con el matadero o el paredón moral o el paredón de la justicia dominicana. Mira, vamos a hacer. Cuando hace exactamente 3, 4 semanas, el presidente Luis Abinader se reunió con un grupo de escritores dominicanos. Y cuando le preguntaron que qué él leía, dijo que le gusta leer biografías. Una de las biografías más luminarias que tiene esta América nuestra es la de Benito Juárez. Porque Benito Juárez fue un niño desamparado que se hizo abogado y que llegó a ser presidente de México, subió a la presidencia de México en 1958 y fue el hombre que hizo todo lo que tiene que ver con plataforma democrática en las Américas, porque fue el hombre que separó el Estado de la Iglesia, fue el hombre que le dio los derechos a los ciudadanos. El respeto a derechos ajenos es la paz. Es la paz. Esa es la grandiosa frase de Benito Juárez, que se hizo todo en América. Pero este hombre, que no buscaba nada para él, llega a la presidencia en 1958 en México, propone esta reforma que todas son democráticas. ¿Y sabe qué hizo? La iglesia, los militares, la oligarquía y todos esos grupos lo tumbaron, lo sacaron del gobierno, porque propuso una reforma constitucional. Entonces, este país es mucho más, tiene una oligarquía más sólida que la que tenía México. Tiene un cuerpo militar total y absolutamente individualizado, que no tienen en lo absoluto el más mínimo interés por el país y la patria ni nada de eso. Es un cuerpo individualizado. Entonces, una iglesia que no hace lo más mínimo por soportar cualquier cambio en la sociedad. Sobre todo esa bendita iglesia protestante. Entonces, en ese escenario yo supongo, y por eso fue que hice la profecía de que la reforma no se iba a someter, de que no era sometible. En ese escenario, partidos políticos trancados, líderes políticos queriendo, como se dice, pescar en río revuelto, no era posible. Ahora, sí hay una gran oportunidad aquí en el país para hacer la reforma policial, que hay que hacerla, para hacer la reforma del agua, que hay que hacerla, y para hacer la reforma de partidos políticos y derechos electorales. Eso no puede posponerse. Y el presidente tiene que concentrarse en eso, tiene que buscar la forma. Yo entiendo que esas reformas pueden hacerse a través del voto popular, por la sencilla razón de que esas reformas no tienen enemigos económicos como lo tenía la reforma fiscal. Esas reformas benefician a todos, Claro. inclusive a los empresarios,
Porque aquí todo el mundo sabemos que los bancos le dan una enorme fortuna a la policía para que le ofrezca seguridad. Entonces, a los bancos le conviene una reforma policial. A los empresarios le conviene una reforma policial. Sí, pero a todos. Esa reforma de la cual tú estás hablando no era la misma reforma que había planteado el presidente. No, claro que no, claro que no. Es decir, Este es otro proyecto. Estamos hablando Otro proyecto. de que el presidente de la República tuvo su momento para presentar una reforma fiscal que fue a principio de asumir el cargo, cuando ya gana la presidencia de la República, en donde tenía todas las de ganar para presentarle una reforma fiscal al país y que el país, dándole ese voto de confianza para ser presidente, pues también le diera ese voto de confianza para presentar la reforma, aprobarla y ser aplicada. Lo que pasa es que en un momento tan difícil como era lo del COVID-19, en un país en emergencia, en un estado de excepción, poner eso no era prudente. Definitivamente. Ahora bien, yo creo que hay leyes. Pero ¿quiénes son los que vienen hablando de reforma desde el año pasado? Hay leyes que se vienen, hermano, lo pasado es pasado. Hay leyes que se pueden proponer. Por ejemplo, usted puede enviar una ley al Congreso, un proyecto de ley, para aumentar los impuestos a las bancas de apuestas, ponerlos a pagar mucho dinero. Sí. También, que no va a ser aprobado. Porque son los mismos banqueros que están en el Congreso. Los legisladores son los banqueros. Claro. Sería aprobada. Para mí lo aprobaría. Ahora es importante que el presidente no solamente dijo que la reforma no iba, sino que también se abocaban a estudiar dentro de lo que es el gasto del Estado, a buscar esos recursos por otras vías que no sea la reforma. Sí. Que eso sí es muy esperanzador, porque el Estado dominicano, todos sabemos lo derrochador que es en ciertos aspectos, en donde ellos ahí sí van a podría... buscar la forma. Ahora también la reforma del agua, que nadie lo del agua se va a oponer, porque todo el mundo sabe la contaminación que hay en el subsuelo, pero es que estamos estamos hablando de dos cosas diferentes. Que hay en estos ríos. La reforma fiscal se acabó. Yo estoy hablando de la reforma del agua. Óigame, hermano, estoy hablando de la reforma del agua. Entonces, ahora, la que se pueden hacer 8,000 millones. Que van a traer mucho trabajo. Ahora, ¿qué pasa con la reforma del agua? Una inversión de más de 8,000 millones de dólares en X cantidad de años, pero mío va a traer trabajo, como tú dices, pero va a traer salud. Porque cuando tú evitas que las aguas subterráneas, que las aguas de mar, que podría afectar el turismo, que las aguas de los ríos, de los arroyos, de que, por ejemplo, evitemos que la Barrigó pueda ser una presa de cola mojada en el río Cuance, ahí en las lomas de las 7 cabezas de Monte Plata, Yamasá, cuando usted logre, por ejemplo, que la mayoría, que todos los pozos de la capital, que son miles, y de Gran Santo Domingo y de todos los pueblos, vayan esas aguas negras, esas inmundicias, a una planta de tratamiento, que hay que hacer decenas de plantas de tratamiento para evitar que por las llaves salgan cosas que no es verdaderamente agua potable. Entonces, esas reformas van, porque aquí no se estuvo hablando de que esas reformas de la policía no van. Estamos hablando de 3 reformas específicas que son más. Del agua, de la electoral y también de la Policía Nacional, que está en marcha. Claro, ahora bien, yo creo que lo del agua es, mismo como la seguridad, es determinante. Prioritario para la salud. Porque esto no se puede aguantar más. Y el único gobierno que se ha visto en los últimos años que ha planteado de que este es el año del agua y que han tomado en serio el problema del agua, tanto la CAS como MINAPA, eso es muy importante. Y desde hace mucho, Miguel Solano y yo, tú mismo, hemos traído aquí a Andrés Julio Porte, que sabe de lo que es el sistema vía de drenaje, que cuando tú, por ejemplo, agarras y dices, bueno, este canal hay que provocar junto con toda la vivienda que está aquí, un drenaje tipo sistema vía baja. ¿Qué significa vía baja? De que no hay que romper la calle como lo hacían antes para meter una tubería de 30 pulgadas o 36, sino se agarra, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de viviendas,
entre 4 pulgadas y 10, un pie de ancho por un pie de profundidad. Tú lo pones ahí, hace una ramificación parecida a las arterias del cuerpo humano y van y caen específicamente en una planta de tratamiento. Esa agua se puede usar para regar las matas, para limpiar la casa, y etcétera. Pero y ahora se puede hacer con sistemas de manguera que ni siquiera hay que enterrarla. Sí. Se llevan por fuera, ¿sí? Pues son sí, preciosas. También igual. Son preciosas y además evitan el problema de que inmediatamente ocurre algo, tú sabes dónde ocurrió. Exactamente. Entonces, lo que sabemos lo que va a ocurrir ahora es que vamos a ir a la pausa para venir con la última parte del programa Baluarte de la Verdad. Bueno, Miguel, aquí hay 2 libros en nuestra mesa, uno escrito por ti y otro escrito por mí. Vamos a animar a la gente de este país, a la juventud, que retomen de nuevo lo que es la lectura. Un país que no lee es un país de analfabetas. Por eso hemos estado tan mal en matemáticas, en gramática, y como es natural, en lectura. Estamos prácticamente siempre en los últimos lugares. Yo creo que con la decisión del gobierno dominicano y el Ministerio de Educación, con Roberto Fulcar a la cabeza, Luis Abinader, de decidir que ahora va a haber que leer, que toda vez que entren a la escuela diario, tienen que leer X cantidad de tiempo. 15 minutos. 15 minutos antes de comenzar la clase, porque, señores, la mayoría de la gente no sabe ni leer, no sabe lectura comprensiva. Usted sabe lo que es que usted, por ejemplo, a veces oye hasta en la radio y la televisión una gente hablando y no es capaz de meter una S donde va, de meter la L donde va o la R donde va, o meter la C intercalada o la P intercalada. A veces no se entiende lo que dice, ni se entiende el que lee. Entonces, ahí tenemos que lograr nosotros la responsabilidad de cada padre de familia, de cada persona, de que todo el mundo tiene que ponerse su parte, o tenemos que poner nuestra parte, para que podamos hablar correctamente, hacer ese esfuerzo. Porque cuando usted comunica bonito, hasta para enamorarse, si usted le dice a una dama a los oídos, oh, tú estás bella, hermosa, linda, dulce dama, cuánta belleza se pasea y luz por el balcón de tus ojos, que nos hace vivir un mundo de ensueños y nos permite estar acostados en una cama de pétalos de rosa, como diría Tony Raful en su libro Gestión de Alborada. Óyeme, Juan José, el viernes 29 ya se inició oficialmente. A mí me correspondió asistir al Liceo Benito Juárez, que está en Cristo Rey, y allí estuvo el director distrital, Eddie Chávez, el director técnico Ramón Rosario, la directora Rosalina, Jorge Lambert, que trabajan todos en el equipo. Y allí estuvimos reunidos con todos los muchachos. Yo le di una conferencia titulada Lectura y Vocación. Y sentimos la alegría. A partir de ahora, cada día, antes de iniciar la clase, es mandatorio
Están tomando en cuenta a todos los escritores y a todos los A lingüistas. todos los escritores. No importa la ideología No ni partido. importa, no hay eso. Ni partido ni nada. Ni partido ni ideología. Leer. No hay eso. No, porque Es- lo pregunto porque tengo un gobierno democrático. Es ¿verdad? lectura, es lectura. Ahora, déjame explicarte. Por ejemplo, yo voy donde los muchachos y yo les doy una conferencia titulada Lectura y Vocación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? En la escuela no te pueden enseñar vocación, porque la vocación es un llamado, es un interior que tú tienes dentro y no hay forma como enseñarlo, como se enseña la gramática, como se enseña la matemática, porque son asignaturas que se enseñan en base a leyes. La vocación no puede ser. ¿Cómo se llega? ¿Cómo tú descubres la vocación? Bueno, tú la descubres a través de la lectura. Porque ¿qué es lo que se da? Cuando tú estás leyendo, se produce lo que se llama una conexión espiritual con las cosas. Una conexión es una unidad con las cosas. Claro. Y cuando se produce esa unidad, por ejemplo, tú estás leyendo, diríamos, Las lágrimas de mi papá, y tú te encuentras con un médico ahí que tiene una enorme vocación para curar pacientes, y entonces tú te enamoras de ese personaje, y tú dices, yo voy a ser médico. Pero tú te encuentras con un agente de investigación increíble que descubre la cosa, tú te conectas con él, entonces dices, yo voy a ser abogado, yo voy a ser ingeniero matemático. O sea, los personajes son los que te ayudan a ti a sacar de tu interior la vocación a la que tú aspiras. Entonces, cuando un padre o una madre llevan a un niño a la escuela, desde el primer día, lo que el padre y la madre creen, entienden y desean es que 12 años después, cuando el profesor le devuelva al muchacho y el muchacho tenga ese título de bachiller en sus manos, el muchacho sepa qué va a hacer con su vida. Exacto. Porque si no lo sabe, se perdieron los 12 años. El año pasado, óyeme, el año pasado se graduaron 55,000 estudiantes de bachiller. El 75% no sabía qué iba a hacer con su vida. Es decir, 43,000 muchachos decidieron que no iban a la universidad porque no sabían qué estudiar. Exacto. No sabían. ¿Y dónde está la falla ahí? En que no estaban leyendo. No, la lectura. En la falta de lectura. lectura. Entonces Porque es que no tenían cómo es que conectarse la psíquicamente. lectura reformatea el cerebro humano. De hecho, la diferencia del hombre de las cavernas con el hombre moderno es que el hombre moderno lee, comienza a leer las figuras en las paredes rupestres. Estas figuras le mandaban un mensaje ¿Y qué pasaba al con el hombre. Ministerio de Educación que invirtió tanto dinero en estos años? Bueno, ese dinero tú sabes que se invirtió en estructura física, la mayoría de ellas muy mal construidas. Y en algo más. Que se están cayendo. Y en algo más. Y en muchas otras cosas más. Pero el programa inició y es una obligatoriedad el que vamos a leer. Entonces, ¿hay luz al final del camino con esa decisión del Ministerio de Educación y del gobierno de poner en serio la lectura en las escuelas? ¿El resultado en qué tiempo se verá? El resultado en esto, ahora estamos muy concentrados en los muchachos del último año, porque son los muchachos que tienen que, obviamente, descubrir qué van a hacer con su vida. ¿Y eso se va a hacer en todas las escuelas del país? En todas las escuelas. ¿Y cuál? Hoy se hizo, el viernes. El viernes 29 se hizo en todas las escuelas del país. Sin excepción. Una pregunta. Digo, tengo que preguntarte porque tú conoces más el tema que yo. ¿No habrá muchos profesores que habrá que darle también lectura? Bueno, yo... Bueno, pero que los profesores Yo vienen cuando del voy sistema a la tradicional, escuela, lógico. yo cuando voy a la escuela, a lo primero que les presto atención son a los profesores. Son a ellos, a los primeros que les ¿Has presto notado atención. algún déficit? A mucho déficit, hay mucho, demasiado déficit, demasiado. ¿Y tú te imaginas tú escuchar a un profesor que diciendo de que haiga o vayamos?
Eso se da. ¿Ya se ha oído algunos? Eso se da. Eso sí es serio. Eso se da. Eso se da. Pero bueno, la otra cosa es que hay 3 elementos que son esenciales que los muchachos tienen que desarrollar para cuando salen de la escuela. Y esos 3 elementos tampoco son enseñables desde el punto de vista pedagógico, porque son elementos de la sociabilidad. Esos elementos es la honestidad, el valor y el conseguir voz propia. Pero, por ejemplo, sí, Que eso se produce con la eso se produce con la socialización, porque la forma en cómo los muchachos adquieren valor es enamorándose. El amor tiene esa virtud. Tú te enamoras y entonces tú empiezas a sentir miedo de si le voy a decir a esta muchacha lo que ella quiere, lo que ella quiere escuchar, lo que yo le tengo que decir, y tú te enfrentas a esos dilemas. no hay posibilidad de una educación mixta entre que sea una horizontal y otra vertical, o es decir, la parte pedagógica o la andragógica, de que los muchachos en equipos de 4 o de 5 puedan practicar la lectura, inclusive fuera de sus clases, en su casa, que le pongan tareas, para que entonces realmente puedan, no ahora, solamente hacerlo en las aulas. Ellos sino, ahora se van a animar mucho. Y ya hay grupos de muchachos, por ejemplo, que están programando con las lágrimas de mi papá hacer obras teatrales. Descubrir los personajes y hacer obras teatrales. ¿No se le va a enseñar también a escribir cuentos y novelas? Todo eso. Y poesía. Todo eso. ¿Eso está incluido en la isla? El viernes, en el acto del viernes, 4 muchachos leyeron sus poemas, sus propios poemas, que ellos lo están haciendo. Son inéditos. Lo están escribiendo. Son inéditos. Inéditos. Y si tú lo ves, te das cuenta que son inéditos y tú te das cuenta que fueron honestos porque lo que planteaban son cuestiones de su propia experiencia. Mira, el distinguido Solano y Abraham, vamos a seguir con este tema la próxima semana. Vamos a convertir el programa en un puente. Baluarte de la educación. De la educación. Vamos a hacer siempre un segmento toda la semana para hablar de ese tema, porque me apasiona. Perfecto. Me apasiona eso porque en verdad yo como comunicador, como especialista en oratoria, en maestría de ceremonia y en conducción de programas, a veces me apena cuando escucho a algunos, no solamente porque no saben leer, sino que no saben hilvanar las ideas. Eso no es tan fácil para todos, pero creo que se está haciendo algo y estamos caminando. Sancho, nos vemos la próxima semana. Gracias.